Lo que nosotros hemos aprendido hasta la anterior clase ha sido convertir, volviendo hacia atrás, digamos, desde este módulo. Hemos visto primero los materiales, qué materiales se utilizan, qué materiales utilizamos en las capas de rodadura y todo ello, ¿no? Hasta cómo se preparan estos materiales en planta, en sitio, hay camiones especiales, cómo se construye, tanto pavimento flexible como en rígido. Hemos visto cuáles son los métodos de diseño, hemos ido viendo algunos parámetros importantes, como es el tráfico, que nos interesa convertirlo a una cantidad de ejes equivalentes, que son las cargas que el pavimento va a recibir durante su vida útil. Entonces, nosotros siempre vamos a diseñar para esas cargas, pero además debemos saber qué es lo que tenemos como un suelo de fundación. Y ahora vamos a ver ese suelo de fundación, cómo lo tenemos que registrar, cómo tenemos que saber qué características tiene para que lo podamos, sobre ese material podamos construir nuestro pavimento. Entonces, aquí yo le he denominado esta clase caracterización del suelo de subrasante. ¿Listo? Bueno, la subrasante es un suelo natural o puede ser un suelo mejorado. Y hemos visto, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos utilizar un suelo tal cual lo encontramos en la plataforma, o de lo contrario, en caso de que no sea un buen suelo, digamos, apropiado, lo podemos mejorar. Ya sabemos de las técnicas, podemos estabilizar con cemento, con cal, con ligantes bituminosos, con un montón de otros materiales de manera química y de manera física, incorporando, digamos, otro tipo de áridos o de lo contrario, unos elementos que nos permiten mejorar su capacidad portante. Bueno, esa subrasante sirve como suelo de fundación para la estructura del pavimento. Es donde vamos a apoyar toda esa estructura del pavimento que está constituido por capas de subbase, capa base y las capas de rodadura. En caso de pavimento flexible y en caso de pavimento rígido está constituido solamente de una capa de regularización de material granular y la losa de hormigón. Esta capa puede ser el resultado, me refiero a la capa de subrasante, puede ser resultado de los materiales de corte o de lo contrario de la conformación de terraplén. O en definitiva, ambos, ¿no? Cuando tenemos una sección mixta. Una de las recomendaciones grandes que dice también la especificación, en ningún caso nosotros podemos utilizar materiales altamente orgánicos. No, en ningún caso nosotros vamos a apoyar la estructura de un pavimento sobre un suelo orgánico, ¿ya? Es una de las recomendaciones que están en la especificación técnica. Bueno, hablando, por ejemplo, de este tipo de sección, nosotros, la subrasante va a ser como producto, digamos, de la excavación. A ver, aquí está la subrasante, esta capa vendría a ser para mí de subrasante, la que estoy pintando de amarillo. Esa capa podría ser producto de una excavación. Y en este caso, cuando yo hago la excavación, lo voy a botar el material a este lado. Entonces, esta capa de terreno natural va a ser mi subrasante. Ya sea corte pleno, es decir, en su integridad, o como en este caso, ¿no? Donde tengo la mitad de una sección donde está en corte, y por otra parte tengo también una subrasante conformada por la capa de coronación del terraplén. Entonces yo voy a ir construyendo capa por capa, acá, capa por capa, hasta llegar a la capa de coronación del terraplén. Esta capa que estoy pintando de amarillo, esta última capa, ya sea producto del corte o la conformación del terraplén, va a ser mi suelo de fundación o subrasante. ¿Listo? En cualquiera de los casos. O en su defecto podría ser una capa de pronto que sea netamente terraplén, ¿no es cierto? Si yo tengo un terraplén, solo terraplén, la última capa de terraplén va a ser mi suelo de fundación. En este caso se denomina subrasante, ¿no es cierto? Bueno, es así, sobre esa subrasante, ya sea producto del corte o de la conformación del terraplén, voy a apoyar la estructura de un pavimento, donde voy a colocar las capas que ya conocemos, son la capa subbase en primer lugar, si en este caso, como ejemplo, es un pavimento flexible,
Voy a colocar la capa base y finalmente le voy a poner la capa de rodadura. ¿Qué tipos de subrasante podemos encontrar? Normalmente vamos a encontrar subrasantes granulares, como en este caso, de tipo granular en corte. En este caso se está haciendo un corte aquí, existe una ladera y de pronto se está removiendo el material para que en definitiva llegamos a la cota de subrasante, donde se va a apoyar la estructura del pavimento. O caso contrario, vamos a ir conformando capa a capa, ¿no? Vamos a conformar capa por capa hasta llegar a la capa final, que nosotros denominamos capa de coronación del terraplén, que esa se va a constituir en la subrasante donde se va a apoyar la estructura de un pavimento. Podemos tener subrasantes de este tipo de material, que es un extremo, donde tengo material en roca, y cuando tengo material en roca, ustedes ya han debido leer bien la especificación, dice que cuando tengo roca yo debo excavar a una profundidad de 1 metro aproximadamente, por debajo de la subrasante, eso es lo que dice. Puedo tener también subrasantes, como verán acá, subrasantes tal vez con materiales finos, pero igual estos materiales deberían cumplir ciertas características que nosotros ya las hemos visto cuando hemos visto conformación de terraplén, ¿ya? ¿Qué estudios debemos realizar? El consultor, cuando hace el diseño, realizará estudios geotécnicos con base al alineamiento ya definido en el diseño geométrico. Una vez que nosotros ya definamos el diseño geométrico, sobre ese eje, nosotros debemos hacer los ensayos geotécnicos. Este estudio deberá suministrar, dice, datos suficientes de la mecánica de suelos, mecánica de rocas y las características geomorfológicas a lo largo de la traza, ¿no? Ya, entonces, esos estudios geotécnicos consisten en eso, ¿no? Hacer estudios en la traza o en el trazado o en el eje, digamos, de la carretera, y los cuales nos van a proporcionar información de las características mecánicas de los suelos y características geomorfológicas. Bueno, aquí he puesto un plano, lo he sacado de AutoCAD. Entonces yo, digamos, tengo aquí el nuevo eje. Ya esta es mi topografía con la cual yo estoy trabajando. Y sobre esa topografía he puesto mi plantilla de mi carretera, ¿ya? Entonces tengo una faja de trabajo acá y lo que yo debo definir que el eje está entre medio de estas dos líneas amarillas. Lo voy a poner con lupa, a ver si se puede ver. Fíjense, entre medio está el eje de la carretera, pero nosotros tenemos aquí unos puntos. Fíjense dónde está el mouse, aquí un punto a la izquierda, un punto a la derecha, otro punto a la izquierda y así sucesivamente, a la izquierda y a la derecha, de tal forma que esos puntos me indican dónde se realizan los trabajos de prospección de materiales a lo largo del eje. Fíjense, para no confundirlos, yo puse esto acá. Esta línea que ven acá, si me acompañan con la amarilla, podría ser el camino existente, un camino existente X, ¿ya? Que nosotros queremos mejorarlo. Vamos a mejorarlo, vamos a mejorar inclusive el trazado y va a ser la línea, la que vemos aquí, la azul. ¿Listo? Esta sería la línea, el nuevo trazado de la carretera. Yo en ningún caso debo sacar materiales o hacer mi prospección por donde no va a ir la carretera. Donde sí me interesa hacer esto es donde está el nuevo trazado. ¿Me entienden? Normalmente en carreteras utilizamos a veces un camino ya existente, podría haber sido antes municipal, de pronto se ha convertido en camino departamental y finalmente se ha convertido en camino de la red vial fundamental. Entonces, podría haber sido este el caso, ¿no? El amarillo podría ser una ruta departamental donde se ha ido permanentemente mejorando hasta que, para que se incorpore a la red vial fundamental, debería cumplir ciertas características de diseño geométrico y este es el resultado, la línea azul, ¿ya? Entonces, hemos dicho que lo que es la prospección de materiales se debe hacer en el eje.
En este caso, tratándose de que el azul es el eje, la especificación técnica del ABC nos dice que deberíamos sacar muestras. Por ejemplo, aquí tengo el P1, la muestra 1, y al frente tengo la P2, aquí tengo el punto 3 y aquí tengo el punto 4. La ABC dice que entre cada punto de prospección debería tener aproximadamente 250 metros, debería estar equidistante un pozo de otro a 250 metros para efectos de diseño final. Es decir, entre el pozo número 3 y el pozo número 2 debería tener esta longitud. ¿Está bien? Eso es lo que nos pide el ABC para proyectos de preinversión. Entonces, yo que estoy realizando el diseño, voy a pedirle primero el eje al que ha hecho el diseño geométrico, lo van a replantear los topógrafos. Entonces yo voy a mandar una brigada y voy a ir ubicando los pozos, uno equidistante del otro a 250 metros desde el inicio hasta el final del proyecto. Bueno, eso dice el ABC, cada 250 metros. Es decir, que en 1 kilómetro vamos a tener aproximadamente 4 pozos, ¿ya? Y cuando estamos hablando de pozos, nosotros debemos hacer, suponiendo que este es mi terreno natural, nosotros debemos hacer un pozo. Cuando estoy hablando de este P1, por ejemplo, este sería el P1. El P1, este acá, y voy a hacer una excavación de 1,50 de profundidad. Eso también nos pide el ABC. Nosotros debemos hacer una excavación de 1,50 de profundidad. Desde la cota de terreno natural, debemos hacer una excavación de 1,50. Entonces, estos son datos que hay que cumplirlos por requerimientos del ABC. Los pozos equidistantes a 250 y cada pozo con una profundidad no menor a 1,50. Puede ser mayor, de pronto a alguien se le ocurre hacer de 2 metros, no hay inconveniente. ¿Está bien? Esos son los requerimientos que nos pide la ABC. Este es un pozo, una foto, como ustedes verán. Esta es una regla, la que están viendo aquí en este. Esta es una regla que cada marquita, o sea, desde este punto hasta este punto, tiene 50 centímetros. Perfecto. 50 centímetros. Entonces es una regla donde tiene, fíjense, el rojo también es 50 centímetros, hasta ahí, el blanco 50, y abajo tiene 50. Entonces es una regla de 2 metros, y como verán, a la cota de esta marca roja, lo voy a borrar para que no lo veamos mejor. A esta altura, si ustedes ven, entonces tenemos 1,50 de profundidad. Aquí hay varias formas. Uno lo puede hacer así alargado, el pozo, no hay ningún problema, o lo puede hacer así un cuadrado como el que ven aquí. No hay inconveniente. Está en función de la comodidad y de los instrumentos que utilizamos. Normalmente esta forma tiene cuando uno está utilizando una picota, por ejemplo. Esto es cuando uno está usando un barreno y unos extractores de materiales, ¿no? Entonces, el ABC nos pide que en cada reporte, en cada trabajo que nosotros hagamos, saquemos una fotografía, de tal forma que la fotografía sea panorámica y podamos apreciar además alguna información adicional, como la que vamos a ver aquí. Dice proyecto tanto, sector Carlazo, las coordenadas, es la información básica que hay que poner, el pozo número 1, la profundidad, fíjense, a 1,50, y además hay una cosa interesante que dice que el pozo, que me había olvidado de decirles, que se hace en el eje, por ejemplo, este es en el eje, por eso dice aquí lado, eje. Si ustedes me siguen en este otro lado, también dice lado, eje. Pero estos pozos normalmente se realizan en 3 bolillos, a la izquierda, en el eje y a la derecha. Luego nuevamente a la derecha, al centro en el eje y a la izquierda. Es así como se va realizando estos pozos. Y además la ABC nos pide esta información fotográfica, ¿no?
que no sea una foto así, como lo que ven aquí en este cuadro. Lo que pide ahora que sea panorámica, donde se puede apreciar que efectivamente se está sacando de un pozo, ¿no? Porque había muchos ingenieros bandidos de que este letrerito lo traían para este lado y sacaban otra foto con otro ángulo, indicando de que ya era el segundo pozo, digamos, y al final solo habían hecho uno nada más. Entonces, con esto sí podemos ver que efectivamente se están moviendo los pozos y están haciendo en distintos lugares. Listo. Además de esto, nosotros extraemos el material, como verán aquí, hay un material que está ya listo, se va extrayendo el material y se va depositando en un lugar para acopiarlo y posteriormente llevarlo al laboratorio. Aquí tenemos un registro de campo de los pozos, donde les había mencionado, fíjense, aquí en la foto, seguimos con las reglas, supuestamente a esta altura, y es 1.50, rojo, blanco, rojo. Aquí está la información que les he mencionado. Fíjense, dice sector Carlazo, eje, este dice lado izquierdo, fíjense. Está la fecha también, la profundidad, el número del pozo. ¿Qué es lo que contiene este pozo? Tiene una ficha como la que vemos acá. No es la única ficha. Cada empresa se crea una determinada ficha para ir detallando el material en sitio, cómo se encuentra el material. Fíjense, aquí nosotros tenemos la profundidad de 0, o sea, de la cota del terreno natural, a 1.50. En este caso, este material era de la misma naturaleza, fíjense, no ha cambiado. Esto lo van cambiando en caso de que vaya cambiando también el tipo de material. Y normalmente los ingenieros geotenistas hacen una convención de simbología para graficarlo acá. Si es granular, de pronto, no sé, se lo podría unos redonditos acá, tal vez. ¿Ya? Entonces, en este caso es un mismo tipo, donde aquí dice descripción lateral, de 0 a 1.50 el material es fino, compuesto de limo, arcilla de color gris. ¿Qué consistencia tenía? Desde el 0 a 50 centímetros, media, dice. De 50 centímetros a 1 metro de profundidad, también sería media, y hasta el final del pozo, que es a 1.50, también era media. Entonces, cada fila es una característica de 50 centímetros de profundidad. Acá también ustedes tienen eso y lo mismo acá. Entonces podemos ver la consistencia, la compacidad, fíjense, media compacta, suelta, muy compacta. Entonces ahí van marcando, ¿no? Humedad, estaba relativamente húmedo, dice acá. Y como se trata de una sola muestra, un solo tipo de material en unos 50 de profundidad, entonces es suficiente recolectar 50 kilos. Fíjense, 50 kilos acá. Acá todo el material se ha copiado acá y fíjense, ya está en la bolsa aquí, almacenado. Además que le van a poner una tarjeta con los mismos datos que están acá para que cuando llegue al laboratorio sepan de dónde está a qué lugar corresponde este material. Entonces, además de esta ficha, se va colocando esto, ¿no? El sector es Carlazo, la alternativa de la variante Junacas, el pozo, cada quien pone su simbología, pozo 4.1, las coordenadas, el GPS, la ubicación, este pozo es de la izquierda, la fecha del muestreo, y aquí algunas observaciones. Él dice que hay sobretamaños mayores a 3 pulgadas. El técnico es responsable del trabajo que está haciendo de campo y el ingeniero es responsable de la campaña de suelos. Pues una vez que hayamos hecho esto, perdón, me había olvidado. En caso de que de pronto, no sé, cambie de consistencia el material, digamos cambiar hasta acá, este es el material A1, digamos, no del tipo 1, ¿no? Mejor le cambio, cuidado que me piensen que es A1. Digamos que hasta aquí el material es tipo 1, digamos, ¿ya? Tipo 1. De aquí abajo es el tipo 2. El tipo 2. Entonces, si son dos tipos de materiales en 1.50 de profundidad diferentes, entonces yo tendría que tener una bolsa para el segundo material de 50 kilos nuevamente, pero de este estrato, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿para qué me sirve eso? Yo lo llevo a gabinete, fíjense, 1 más 250, hemos dicho que es
equidistantes a cada 500. Aquí tengo uno más 500, uno más 750, y lo voy a graficar, y voy a tener que un perfil estratigráfico de los materiales cada 250. Es así como se voy encontrando a lo largo de la carretera estos materiales. Por ejemplo, aquí estos pozos primero tenía una capa de material orgánico, luego tenía un material de un tipo, y al final tenían otro material. Entonces siempre se llevaban dos muestras en estos casos. No sé si recuerdan, cuando nosotros hemos hecho lo del cómputo métrico, hemos hablado de material orgánico, ¿no es cierto? Hemos hablado de material orgánico. ¿Cuánto se descarta? Este, por si acaso, es la cota del terreno natural. Esta es la cota del terreno natural. Entonces, normalmente cuando hacemos este perfil estratigráfico, podemos identificar, no exactamente este gráfico, ¿no? Podemos identificar cuánto de profundidad tiene en material orgánico. ¿Listo? Entonces, es a partir de esta información que nosotros podemos tener el material orgánico que no nos sirve, ¿no? El material orgánico debería ser desechado, ¿sí? Por otra parte, también debemos estar conscientes de que los materiales, por ejemplo, de qué profundidad tienen CBRs menores a 40, es lo que nos interesa. Si hay CBRs menores a 40, ¿qué es lo que debería hacer? No debería utilizarlo para conformación de terraplenes. Entonces, todo eso me sale de estos perfiles estratigráficos de suelos que vamos analizando y a lo largo, cuando hagamos la compensación de volúmenes para elaborar el diagrama de masas, ahí vamos a ver cuánto, de dónde a dónde. Por ejemplo, yo podría tener, no sé, como lo que hemos hecho, el ejercicio que hemos hecho en clases, digo, para la casa, de la progresiva 1.25 hasta la 2.25, 1 kilómetro aproximadamente, tenía material orgánico que tenía una profundidad de, no sé, 50 centímetros, digamos. Luego de la progresiva 250 hasta la 3, de pronto, no sé, el 50% tenía un CBR menor a 4, el resto sí tenía un CBR mayor a 4, ¿no? Entonces, es con esta información que obtenemos esos datos para desechar algunos materiales y utilizar los otros, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? No importa si alguien dice no, y vamos, avanzamos. No, Inge. Vamos, eso, vale. Bueno, en la década de los 40, o sea, inclusive mucho más antes, acuérdense de los pavimentos romanos, los pavimentos europeos, donde se han desarrollado unas técnicas como las de Trezeguet, de Pelford y las últimas de McAdam. Nunca se había exigido qué características debería tener el material, ¿ya? Antes de esa década solo nos interesaba conocer las propiedades físicas de los materiales, ¿ya? Para que nosotros construyamos el pavimento. Lo único que nos interesaba era conocer las características físicas del suelo de subrasante. Y para ello lo que se hacían era hacer clasificación, plasticidad, resistencia al corte, susceptibilidad al hielo y ver cuán drenante podría ser este material. Eso suficiente para que nosotros podamos hacer los diseños de los pavimentos que estaban en ese entonces, ¿cómo se diría? Los pavimentos que se podían construir, ¿ya? Pero ya en la década de los 50 comenzó el concepto de diseño de pavimentos estaba basado en propiedades mecánicas del suelo de subrasante. A partir de la década de los 50 ya se han incorporado las características o propiedades mecánicas de los suelos de subrasante. Y para ello se han ido creando varios equipos, por ejemplo, o varios datos que han quedado con el nombre de los equipos, que nos sirven para hacer
determinar las características mecánicas. Por ejemplo, la capacidad de soporte desde el CBR es una. El valor de resistencia Given también es otro, el valor de R, así se lo llama. El ensayo de plato de carga, que nos proporciona el valor de K, también es importante. Podemos hacer ensayos en sitio para verificar la capacidad portante, utilizando este equipo, que es el cono dinámico de penetración, el DCP. Y finalmente tenemos el que normalmente se hace en laboratorio, pero también lo podemos hacer en campo, es determinar el modo resiliente. Entonces, todas estas características mecánicas pueden ser utilizadas en el diseño del pavimento. Pero quiero que lo tengan bien claro, anótenlo bien. Para el diseño de pavimento flexible, estoy resaltando, para el diseño de pavimento flexible, nosotros utilizamos el módulo resiliente. ¿Listo? Y para el diseño de pavimento rígido vamos a utilizar los ensayos de plato de carga, que es el valor de K. ¿Ya? ¿Está claro? Este va a ser para pavimento flexible y este va a ser para pavimento rígido. Ahora, por si acaso, no siempre tenemos este equipo, el ensayo de plato de carga, para determinar el valor de K. Pero lo que se hace normalmente es correlacionar valores. Yo puedo obtener un CBR en laboratorio y correlacionarlo al valor de K, o puedo determinar el valor de CBR y puedo determinar el módulo resiliente. O caso contrario, puedo hacer una correlación del valor de K, del valor de R y convertirlo a valor de K. El valor de R, convertirlo a valor de K, o el valor de R, convertirlo a módulo resiliente. Entonces, todos estos los podemos convertir ya sea al valor de K para pavimento rígido o al módulo resiliente para pavimento flexible. En el examen muchas veces les doy estos datos y me dicen la capacidad portante del suelo puede ser expresada en valor de K o en valor de módulo resiliente. Y muchas veces me dicen, yo tengo el valor de K y ahora ¿qué hago? Me ha pedido que diseñe el valor del pavimento flexible. Y en realidad este debería ser utilizado para el diseño del pavimento rígido y este para el diseño del pavimento flexible. ¿Está bien? Vamos. Y como les había mencionado, hay correlaciones, ¿no? Este es el ensayo más común que nosotros realizamos, porque la mayoría tiene estos equipos y son accesibles a cualquier empresa, a cualquier instituto o entidad pública. Entonces, tranquilamente nosotros podemos hacer nuestras correlaciones, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora uno a uno estos valores, en qué consisten y cómo se deben hacer los ensayos. Bueno, ya saben que la relación del valor soporte de California es una medida de resistencia al esfuerzo cortante de un suelo bajo condiciones de densidad y humedad cuidadosamente controladas. Eso es lo que normalmente hacemos para hacer los ensayos de CBR. El objeto principal de este ensayo es simular, dice, las condiciones de saturación a las cuales van a estar sometidas los suelos de subrasante de la carretera. Entonces nosotros al hacer de que los ensayos lo vamos a someter primero a que estén sumergidas durante 4 días, lo que estamos haciendo es poner las condiciones más críticas para medir este valor de CBR. Entonces, de este modo obtenemos en condiciones más críticas los resultados de capacidad portante de estos suelos, ¿no? Bueno, está de más explicarles en qué consiste el ensayo de CBR, pero es importante que para que sigamos con los ensayos de CBR debemos determinar estas curvas de humedad y densidad, Proctor, donde nosotros tenemos 2 tipos de ensayo. Tenemos el T180 y el T99. El T99 normalmente lo utilizamos, que también se denomina estándar, y el T180 se denomina modificado. El T99, el estándar, normalmente lo utilizamos para suelos, sería para suelos finos. Lo más recomendado es que utilicemos el
T99, es decir, el ensayo estándar para suelos finos. Y el otro lo podemos utilizar para suelos granulares. Como ustedes verán, la diferencia en cuanto a peso de martillo es una acá, y ustedes ya saben, la altura de caída son 18 pulgadas, aquí son 12 pulgadas, el número de capas son 5 y en este otro ensayo el estándar son 3. ¿Listo? ¿En qué consiste el valor de Given? Se basa en el ensayo del estabilómetro, así se llama el equipo que hace este ensayo, que mide las presiones horizontales desarrolladas, dice, o sea, presiones horizontales hacia los lados, presiones horizontales desarrolladas en un material granular, pues está el material aquí, por efecto de la aplicación de una carga vertical, es decir, la carga vertical es esta acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a mayor resistencia, dice, a mayor resistencia, o sea, menos desplazamientos horizontales. Perdón un momentito. Bueno, a mayor resistencia a la presión vertical, mejor será la calidad del material. O es obvio, ¿no? Es decir, si yo incremento mi resistencia de vertical, los desplazamientos horizontales van a ser pequeños. Eso quiere decir que la calidad de mi material es relativamente buena. En consecuencia, el espesor de la estructura del pavimento, en función de R, del valor de R de la subrasante, a menor valor de R, va a ser mayor el espesor. Es obvio, ¿no? Si tengo menores resistencias, va a ser, obviamente vamos a tener que diseñar espesores mayores. Este es el estabilómetro de Given, donde tenemos las presiones horizontales, les había mencionado, aquí está la muestra, tenemos presiones horizontales, las que nosotros medimos con este aparato, con el manómetro, medimos las presiones horizontales por la aplicación de la carga vertical. Entonces aquí vamos a obtener el valor de R, nada más, y es sencillo, ¿no? Colocar acá. El ensayo de plato de carga, que nos da el valor de K. ¿En qué consiste? Esta prueba en general es aplicada para el diseño de pavimentos rígidos, como les he mencionado. Pero en la actualidad también se puede utilizar para pavimentos flexibles. Es decir, yo puedo hacer el ensayo de plato de carga sobre un pavimento flexible para hacer alguna comparación o hacer una correlación y determinar el valor de modo resiliente, por ejemplo. Ya siempre a partir de este ensayo de plato de carga, ¿no? Que nos proporciona el valor de K. Se lo utiliza para evaluar la capacidad portante del suelo de subrasante, dice. También se puede utilizar capa por capa, es decir, de las bases o de la capa base o de la capa subbase o en definitiva de toda la estructura del pavimento, ¿no? O sea, es indistinto, lo puedo hacer capa por capa o valorar toda la estructura del pavimento. El ensayo consiste en medir nada más la deformación producida en el suelo, por la presión aplicada en el suelo. Estamos hablando de presión. Entonces ahí tenemos presión y aquí tenemos la deformación, el delta de la deformación, y eso nos va a dar el valor de K. ¿Ya? El equipo es sencillo, tiene un plato, por eso se llama ensayo de plato de carga, porque este es un plato, fíjense aquí un plato, donde tiene un sistema como, imagínense una gata de las hidráulicas para vehículo, para cuando uno cambia la rueda de un vehículo. Ese sería el gato, aquí. Y tiene una varilla de referencia, si se fijan, esta es una varilla de referencia que no está unida a todo este sistema, simplemente es una varilla de referencia, el cual, donde se van a instalar los extensómetros, y una vez que se aplique la carga acá arriba, en la parte superior, esto se va a deformar, o sea, se va a hundir, en otras palabras, la placa, y como tenemos esta varilla de referencia que no está unido a este sistema, entonces vamos a ver cuánto se va desplazando desde el momento que nosotros estamos aplicando la carga. Fíjense acá, tenemos un equipo más sofisticado donde tenemos, con facilidad podemos registrar esas deformaciones a través de estas celdas que están instaladas acá.
que uno no tiene que leer nada acá, simplemente vamos a tener que leer en esta parte, ¿no? Donde está el equipo. Hay distintos platos de carga, por ejemplo, aquí está el plato de carga, aquí está la viga de referencia, fíjense, es diferente, pero el sistema de carga es un gato, ¿no? Es una gata de vehículo, pero a diferencia del otro que era sofisticado, este tiene extensómetros acá, fíjense, estoy apuntando, tiene extensómetros. Ahora esta es una viga de referencia nada más, ¿no? Una varilla de referencia. Pero aquí yo tengo una varilla diferente, ¿no? Parece una escalera, pero es una viga de referencia y en el hueco está instalado el plato de carga y obviamente que tenemos carga aquí en el vehículo, ¿no? Para poder registrar las deformaciones en el suelo subrasante, cualquiera de las capas que estemos valorando. Otro ensayo que nosotros normalmente utilizamos es el equipo de cono de penetración dinámica, el DCP. Tiene por objeto medir en sitio tensiones de los materiales de pavimentación, como los suelos de subrasante. Está correlacionado directamente al CBR, es decir, que a partir de los ensayos de DCP, yo puedo directamente determinar el valor de CBR. Y este equipo cabe en una maletita donde tengo aquí una varilla, como verán, una varilla larga, donde aquí está el contrapeso. Es un ensayo parecido al STP. Y en esta otra parte tengo el tope donde este contrapeso se va a detener. Este aquí es el mango de sujeción. Y este es el importante, este es el cono que va apoyado al suelo. Y aquí en este otro extremo tenemos una rosca que lo añadimos en esta parte. A ver, creo que está muy rayado, lo voy a sacar. Aquí está el cono en este extremo y en este otro extremo hay una rosca que es unida a esta otra parte del equipo. Entonces se hace una sola pieza, ¿no? Entonces tenemos aquí una varilla donde tenemos es como un flexómetro, donde tienen datos para ver cuánto ha penetrado. Mejor si lo vemos aquí, en el esquema. Entonces aquí ya estaría montado todo, la primera parte, la segunda parte que está sujetada a esta, donde está el tope. Aquí va una regla y aquí va el cono, ¿no? El cono apoyado. Entonces, esto se lo deja caer, va hasta el tope, como lo ven aquí en esta segunda posición, y esta varilla habría penetrado. Entonces, todo lo que penetre se va a medir acá, en esta regla. Entonces, vamos a sacar un DN, que nada más que es la penetración y el número de golpes. ¿Con cuántos números de golpes ha penetrado tanto? ¿Listo? Ese valor de DNN lo podemos llevar aquí, con un factor de corrección, dependiendo del ángulo, porque este está utilizando uno de 60 grados, hay otros de 45, y eso está en función del tipo de material que quiera medir. Normalmente se utiliza el de 60 para suelos granulares y el de 45 para suelos finos. Entonces yo puedo determinar el valor de CBR en sitio a partir del DCP, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver una secuencia de fotos. Por si acaso, fíjense cómo es el destino. Ahora este ingeniero que estaba trabajando simplemente como ingeniero de apoyo, ahora es el gerente de la gerencia de conservación en la ABC. Bueno, aquí tenemos ahí le voy a decir que lo presento siempre en las clases. Bueno, fíjense, aquí está armado el DCP, aquí está la reglita aquí al lado, el cono está apoyado sobre la capa. Ya han medido en la capa base, han sacado y han llegado a la capa subbase. Lo que va a hacer es suspender hasta el tope. Fíjense, ya lo ha suspendido hasta esta parte. Y aquí hay un tope inferior. Entonces, lo que va a hacer es soltarlo. Lo ha soltado, fíjense, ha caído. Ha llegado al tope. El cono ha penetrado y vamos a ver cuánto ha penetrado en el cono. Entonces, ese es el ensayo con el cual podemos nosotros determinar el DN y llevarlo luego a la ecuación, ¿no? Vamos a determinar el DN por la penetración, la cantidad de golpes, para determinar el CBR.